El decreto de Barack Obama, que es la orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo del 2015, legaliza y formaliza la política de sanciones contra Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos, y lo dice ese decreto, establece en una orden ejecutiva que un país, en este caso Venezuela, es una amenaza inusual y extraordinaria a su seguridad nacional, significa que el Estado estadounidense, el Estado norteamericano, queda liberado para hacer cualquier cosa para mitigar esa amenaza. Es decir, es una concepción de guerra. El decreto Obama crea el reglamento de sanciones a Venezuela, se emiten los primeros listados de sancionados y todas las órdenes ejecutivas posteriores lo que hacen es referirse como base fundamental al decreto Obama. Por lo tanto, nosotros decimos que el decreto Obama es la columna vertebral de la política de sanciones que ha llevado a Estados Unidos y otros estados a imponer 928 sanciones, medidas coercitivas unilaterales, bloqueo de cuentas, congelación de activos, robo de los activos del país. Es decir, se ha liberado toda la política de agresión multiforme a partir del decreto Obama. Por eso es tan importante y hay que entender que si no existiese el decreto Obama, ninguna de las otras medidas tendría validez. Ha significado en primer lugar un bloqueo absoluto de la capacidad de comercio exterior del Estado venezolano, del sector público, porque ojo, aquí un empresario privado con un empresario privado extranjero puede tener comercio con Venezuela, pero si de alguna manera esa transacción se ve relacionada con el gobierno de Venezuela, por ejemplo, un empresario extranjero que quiera reparar una turbina en el Guri, una empresa extranjera, sí podría ser sancionada con $1 millón o con 20 años de prisión. Si una empresa extranjera trae alimentos o trae fertilizantes o trae semillas, puede verse afectada por las sanciones, puede ser sancionada. Si un banco extranjero procesa un pago del gobierno, del Ministerio de Salud de Venezuela, para comprar vacunas o para traer antimaláricos o para comprar medicamentos para el cáncer, entonces esa empresa puede ser sancionada. Si una empresa como Embraer, por ejemplo, que le vendió aviones a Venezuela y está obligada por contrato a proveerle a la actualización del software de navegación, si lo hace, es sancionada. Entonces, Conviasa, que tiene 40 aviones sancionados, ha tenido que con su propio músculo actualizar el software porque no le venden el software, no le venden los repuestos para los aviones. De tal manera que es una afectación que termina efectuándose sobre toda la población. Se dice al principio que es sobre funcionario, que es el presidente de la República, es una camarilla, que gobierna, una dictadura, un régimen, pero la verdad es que la gente lo va a sentir en los alimentos, en la salud, en la escasez de reactivos. Se nos hizo durante la pandemia, nos bloquearon el acceso a las medicinas, nos bloquearon el acceso a las vacunas, el COVAX mismo, el organismo de Naciones Unidas llegó a aducir en algún momento que Venezuela no podía tener el COVAX porque le habían bloqueado un pago a COVAX. Entonces, bueno, el presidente protestó en cadena nacional, amenazó, digamos, presionó, y bueno, finalmente al menos se dejó que se efectuara la compra de las vacunas a través del mecanismo de Naciones Unidas. Es decir, lo que la gente debe entender es que una vez que se imponen, estas sanciones se extienden sobre toda la sociedad. Son una suerte de castigo colectivo, donde se castiga al pueblo entero por los problemas políticos que pueda tener el gobierno de Estados Unidos con Venezuela. Bueno, el Observatorio Venezolano Antibloqueo publicó en diciembre pasado esta publicación, se llama Los números del bloqueo, relato estadístico de una agresión. ¿Por qué relato estadístico? Porque cuenta la historia con números, pero de forma sencilla, de forma que todos podamos comprender, por ejemplo, cómo la caída de la producción petrolera, producto de las sanciones, ha determinado que Venezuela haya perdido 232.000 millones de dólares desde el 2015 hasta el 2022. Determina cómo la economía venezolana dejó de producir 614.000 millones de dólares en PIB, o sea, en productos, servicios, pago de salarios, contratos, producción alimentaria, producción industrial, porque la industria se paralizó, el PIB se contrayó en más de 75% debido a las sanciones. Nos explica cómo los bloqueos de cuentas a los ministerios, al Ministerio de Alimentación, al Ministerio de la Salud, incluyendo organismos de Naciones Unidas como la propia OPS, la cual fue afectada porque se bloquearon pagos de vacunas, y cómo entonces eso ha afectado la salud del pueblo venezolano, el aumento de las enfermedades, la caída de la cobertura de vacunación, la caída de la distribución de alimentos o explica la escasez de medicamentos en el país. De tal manera que es un esfuerzo, digamos, de divulgación. Está disponible pues de manera digital, gratuita para todo el pueblo venezolano a través de nuestro portal en internet, pero
es muy importante que el pueblo venezolano, indistintamente de su posición política, ideológica, tenga conciencia de que este país ha recibido la agresión más grande de su historia en 200 años de república. Nunca Venezuela había sido despojada de activos, aviones, buques, el avión que está secuestrado ahorita por el Poder Judicial, por la mafia judicial en Argentina, la prohibición para comprar vacunas, la prohibición para pagar operaciones de niños. Hay 52 niños que fallecieron porque el llamado gobierno interino eliminó en un día el programa de atención que tenía Citgo para operaciones en el extranjero, que eran pagadas totalmente por el Estado, para su familiar, el mantenimiento de sus familiares y las operaciones. Bueno, 52 niños han muerto. Esto lo ha denunciado Fundalatin ante el Consejo de Derechos Humanos, lo han denunciado distintos analistas. El profesor Alfred Sayas dice que él vino en 2017, es relator también de Naciones Unidas, y en el 2017 él ya dice, mire, lo que le están haciendo a Venezuela es un delito, le están aplicando delitos de lesa humanidad. Se están cometiendo un genocidio contra la población civil de Venezuela, de acuerdo a lo que establece el propio Estatuto de Roma. De tal manera que esa es la situación. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho con una expresión que a mí me gusta mucho recordar, que es que el gran aprendizaje del bloqueo es que en nuestras propias capacidades está la respuesta. Y él ha dicho también que no debemos depender de nada, que no debemos deberle nada a nadie. Creo que el bloqueo ha ayudado a nuestros empresarios a producir nacionalmente, ha ayudado con la experticia de nuestros innovadores, la reparación de equipos. Se han reparado más de 5.000 equipos en el sistema de salud con técnicos venezolanos, con tecnología venezolana, bueno, desarmando los equipos y buscando con creatividad, con ingenio, aplicando ciencia y tecnología local nuestra. Nos ha enseñado quiénes son nuestros verdaderos aliados, dónde están las alianzas económicas, dónde están las empresas y los países que han, digamos, apoyado a Venezuela en el caso de la pandemia, en el caso de la provisión de alimentos. Es decir, creo que hoy el país tiene una conciencia mayor de que con su propio esfuerzo puede, si no derrotar y no levantar todas las medidas, puede avanzar hacia un proceso de normalización económica, que es lo que estamos viendo con el crecimiento del 2021 y del 2022. Por supuesto, a esto se une que ahora, al derrotarse el plan político de conspiración y de cambio de régimen, al desaparecer el famoso esperpento llamado gobierno interino, por supuesto las empresas también de otros países que a lo mejor se sumaron al bloqueo empiezan a decir, bueno, yo también quisiera volver a Venezuela. Las aerolíneas que se fueron, las empresas petroleras que se fueron, las empresas de distintos sectores industriales que se fueron, están todas haciendo cola para volver a Venezuela, sin que se hayan levantado las sanciones. De tal manera que es una enseñanza que nuestras propias capacidades, las economías populares, las economías familiares, los llamados emprendedores, los procesos de reinversión. Venezuela está aumentando su producción agrícola, está aumentando su producción en algunos rubros industriales, y básicamente utilizando recursos venezolanos porque nuestra deuda está bloqueada en el mundo. Así que es una gran enseñanza, es una dolorosa enseñanza, pero lo que el país no puede olvidar es eso que el presidente dice también, las profundas heridas que esto causó en el pueblo venezolano.